Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Vamos a empezar y si aparecen compañeros suyos van a ir incorporándose de a poco. Este, en el encuentro anterior habíamos abordado, nos habíamos metido ya de lleno en el proceso, la labor del perito en el marco del proceso ante la justicia en lo civil y comercial de la provincia. Para esto ya habíamos visto más o menos cómo está organizada la administración de justicia en la provincia, cómo se reparte, se distribuye el trabajo, la función de los jueces, función que es la potestad de decidir sobre los conflictos que son llevados a su conocimiento. Y en ese sentido vimos que hay 5 fueros, entre los que destacamos particularmente el fuero en lo civil y comercial, porque eh, es donde estuvimos estudiando, ¿no? El Código Procesal en lo Civil y Comercial. A la luz de esa ley, vimos cuáles eran las condiciones que tiene que cumplir una persona para actuar como perito en un expediente en lo civil y comercial. Vimos que tenía que tener, que podía ser, perdónenme, cualquiera de ustedes, una vez que estén inscriptos en la nómina de la Suprema Corte de Justicia, y que a partir de allí ustedes ya cuentan con un domicilio constituido. Habíamos abordado este tema del domicilio, comenté que antes nos veíamos forzados a hablar de los 3 tipos de domicilios que existen ante la ley: el domicilio real, el domicilio legal y el domicilio constituido. Hoy ese problema está zanjado con el tema de la electrónica y las telecomunicaciones. Entonces ustedes, en tanto peritos inscriptos en la nómina, van a tener en su haber un domicilio constituido, que es algo así como una casilla de mail específica para su actuación judicial. Una vez que cumplidos estos requisitos, están en condiciones de ser designados como peritos en cualquier expediente. Van a ser notificados a ese domicilio electrónico que fueron designados peritos en algún expediente en lo civil y comercial, y a partir de la designación dijimos que tienen 3 días para aceptar el cargo, que eso es una presentación formal. Una vez aceptado el cargo pueden pedir el expediente a préstamo. Con el tema de la informatización del expediente judicial es mucho más fácil que antes. Antes, cuando existía exclusivamente en formato papel un expediente judicial, en el caso de ustedes, el perito, si quería pedir un expediente en préstamo, tenía que constituirse, tenía que ir hasta el juzgado, pedir el expediente prestado, y le daban la cantidad de actuaciones que fueran, 1, 2, 3 cuerpos, la cantidad de hojas, la pilita de hojas que se haya trabajado, para que ustedes se la lleven por una cantidad de días para leerla. Bueno, eso ahora, los expedientes son íntegramente digitales y están en la base de datos de un sistema que se llama Augusta, que es un sistema informático propio de la Suprema Corte. Entonces ustedes, una vez que estén inscriptos en la nómina, además de contar con un domicilio electrónico constituido, van a tener una clave de acceso a la Augusta, a este sistema informático, y van a poder ingresar al expediente, a ver el expediente en el cual hayan sido designados peritos. Pueden, dijimos también, pedir anticipo para gastos. La parte, habíamos visto el concepto de parte, ¿no? Quiénes son los que actúan en el marco de un proceso, y la parte que propuso la prueba pericial, que va a ser cumplimentada por cada uno de ustedes. Esa parte es la que tiene a su cargo pagar, hacer el depósito del monto que ustedes requieran como anticipo para gastos. Vimos que si la parte interesada no efectúa el anticipo dentro de los 5 días del pedido, se tiene por desistida esa prueba y no será producida. Habíamos visto
que había algunas causas que motivan la imposibilidad de su actuación en determinado expediente. Son las llamadas causas de recusación o excusación. El perito se ve en la obligación de excusarse de actuar cuando es alcanzado por alguna de estas causas, o bien puede ser recusado por la contraparte o de oficio por el propio juez. Estas causales de excusación o recusación, es decir, motivos por los cuales se les veda la posibilidad de actuar como perito en determinado expediente, tienen que ver, habíamos visto, con vínculos que ustedes puedan tener con algunas de las partes, con sus abogados o sus mandatarios. No recuerdo si mencionamos el concepto de mandatario. ¿Quién reviste el carácter de mandatario? El carácter de parte sí lo vimos, ¿no? La parte es el actor o el demandado, la parte actora o la parte demandada, y cada uno de ellos va a contar con al menos un abogado patrocinante. Entonces ya ahí ustedes se van a tener que fijar si no tienen algún tipo de vínculo con las partes o sus letrados patrocinantes. Pero también alcanza esta prohibición a los mandatarios. ¿Es mandatario en un expediente aquella persona a quien una de las partes le ha asignado tal carácter? ¿Es mandatario o representante? Quien es designado por una de las partes para actuar judicialmente en el marco de un expediente. Se ve con claridad el ejemplo cuando una de las partes es una persona jurídica, es decir, una sociedad, una empresa, un club. Cuando quien interviene como parte en un expediente es una persona jurídica, necesariamente va a requerir de un mandatario, un representante, es decir, una persona física que sea el portavoz de la voluntad de esa persona jurídica. Entonces ustedes tienen que, una vez que son designados como perito, ver quiénes son los que intervienen, las partes, sus letrados, y si los hubiere, mandatarios, con nombre y apellido, a ver si con alguna de esas personas ustedes guardan alguno de los vínculos que los va a imposibilitar de actuar como perito. Esos vínculos vimos que tienen que ver con distintos grados de parentesco, parentesco de sangre, consanguíneo, o parentesco por afinidad. También puede haber vínculos de carácter comercial o societario, ser deudor, acreedor o socio. Vínculos judiciales, es decir, tener con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados, pleito, es decir, estar en juicio con alguno de ellos, ser contraparte de alguno de ellos en otro juicio. O que tienen que ver con la actuación profesional, es decir, cuando ustedes, en su carácter de especialistas en alguna materia, hagan pública alguna opinión respecto de el asunto del expediente, es decir, sobre el caso que se está ventilando en el proceso en el cual fueron designados peritos. Ustedes no pueden haber emitido ninguna opinión pública, ni antes ni durante la sustanciación del proceso. Esas eran básicamente las causales de recusación o excusación. También vimos que hay algunas causales de remoción del perito, es decir, que el juez los echa del expediente, no les permite participar más del expediente, los remueve. Vimos que las causales de remoción son las de no presentar el dictamen a término, o no acudir a la audiencia de impugnación o explicaciones, que ahora vamos a ver cuándo ocurre eso. El hecho de ser removido puede afectarlos en el sentido de que es motivo suficiente para no percibir honorarios, que en última instancia es el último paso y el objetivo final de la labor pericial. Ustedes como profesionales pueden tener especial interés en actuar en el ámbito judicial como peritos, pero no tenemos que dejar de tener en cuenta que es un trabajo y como tal es remunerado a través de un monto en dinero que se llama honorarios. Seguidamente a todos estos temas que resumimos recién, el Código Procesal, en el artículo 472, recuerdan que habíamos dicho que yo les menciono el articulado sin la
esperanza o sin la pretensión de que lo memoricemos todos. Es simplemente a título informativo por si después quieren ustedes ir a leer el código. Decía que el artículo 472 establece cuál es el contenido mínimo indispensable del dictamen pericial. La labor del perito concluye con la presentación del dictamen pericial. En el dictamen es donde el perito plasma su trabajo. Un trabajo que fue de análisis, de estudio, de observación y de conclusiones. Conclusiones a las cuales se arriba a partir de la implementación de operaciones técnicas determinadas, ¿sí? Entonces, es requisito de este artículo 472 que el dictamen contenga la enunciación, el nombre y el detalle de las operaciones técnicas realizadas y los principios científicos en los cuales se basan. Ustedes, la mayoría de ustedes, creo que la gran mayoría, son médicos. Yo uso como ejemplo siempre lo mismo, bueno, quizás no sé, lo que pasa es que creo que nunca nos hemos cruzado en ningún otro curso con ustedes, así que puedo echar mano al mismo ejemplo sin quedar como reiterativo. Ustedes como en tanto médicos bien saben que para establecer si una persona ha vivido, o es decir, si un ser humano nació, se decía vulgarmente nació con vida. Es decir, en concreto tenemos, para el ejemplo, ¿no? Tenemos el cadáver de un menor, de un bebé, de pocos días de vida. Y tenemos que establecer si nació, como se decía vulgarmente, digo, nació con vida. Ese es un concepto equivocado. Es decir, no se nace con vida o se nace muerto. Técnicamente, en materia jurídica, se nace o no se nace. Para establecer el nacimiento tiene que haber habido sobrevida después del corte del cordón umbilical. De ser así, se determina que una persona ha vivido y ha muerto inmediatamente, pero ha vivido cuando por lo menos hubo un ciclo respiratorio, es decir, que ingresó aire a los pulmones y el oxígeno fue tomado por la sangre y distribuido en el cuerpo. Y hasta ahí llega mi conocimiento médico, pero básicamente que el sujeto inspiró aire y respiró una vez, exhaló. Si después de eso muere, bueno, se considera que esa persona ha vivido. Para establecer eso, ustedes, insisto, médicos, saben que la operación técnica que se realiza para establecer la vida de una persona fallecida se llama dosimasia. La dosimasia, tengo entendido que hay más de una técnica. La más antigua es la que se llama dosimasia de Galeno. Bueno, precisamente, si ustedes como médicos les es encargado como labor pericial establecer si hubo vida en un sujeto que se presenta fallecido, que practican la dosimasia de Galeno, van a tener que decir que han practicado la dosimasia de Galeno, que consiste en, y explican cuál exactamente, detalladamente fue el procedimiento seguido y cuál es el principio científico en que se funda eso. Así, bueno, hay infinidad de ejemplos que sinceramente no los conozco, de prácticas profesionales que ustedes pueden realizar, van a tener que detallarlas y explicar en el propio dictamen en qué principios científicos se fundan. Y esto es muy importante porque el principio científico en el cual se funda, lo que se funda en eso es la conclusión a la que arriban en tanto peritos. Es decir, que el perito va a determinar, va a llegar a una conclusión razonada a partir de las reglas de la sana crítica. Y las reglas de la sana crítica son las que indican si el razonamiento ha sido exacto o no. Uno no puede, en tanto ser humano pensante, racional, arribar a conclusiones equivocadas porque no utilizó las normas, las reglas de la sana crítica. No sé si soy claro. Yo no puedo mirar afuera, ver que hay un sol radiante, que el cielo es celeste, y decir, es de noche y hay tormenta, está lloviendo. ¿Se entiende? Es decir, lo empírico, la realidad de los hechos,
basado en principios científicos, me van a llevar a una conclusión, con lo cual esa conclusión va a tener sustento científico. Esto es lo que tienen que dejar plasmado en el dictamen. El dictamen tiene que contener una descripción, tiene que tener lugar y fecha, tiene que tener una descripción acabada, detallada de los objetos de análisis que le son puestos delante en tanto científicos. Es decir, ¿qué es lo que están analizando? Si es un cadáver, si es una historia clínica, si es una persona en vida. Van a tener que decir qué es lo que están mirando, en qué condiciones, si es en un consultorio, si es que le están dando lectura a una historia clínica, van a tener que explicar que la historia clínica consta de determinada cantidad de fojas, algunas manuscritas, otras en impresión de computadora, no sé. Es decir, describir lo que están analizando. Explicar cuál es la operación técnica que llevan adelante, los principios científicos en los que se basan y su conclusión, la conclusión del dictamen. Dentro de 2 o 3 encuentros está prevista una clase, un encuentro que la lleva adelante Marcelo, creo que con Danielito Manetti, me parece, en donde ven modelos de escritos judiciales, modelos de presentaciones y modelos de dictámenes periciales. Así que eso, digamos que va a ser de mucho interés para ustedes. La ley prevé que puede haber designados más de un perito en el mismo expediente, es decir, que la misma cuestión le va a ser preguntada a más de un perito. Los peritos pueden, todos los peritos que intervengan, pueden elevar un único dictamen si a las conclusiones que arriban son las mismas. Es decir, si hay unidad de criterio en las conclusiones, pueden firmar todos los peritos que intervinieron un único dictamen. En cambio, si hay disidencias, si ustedes peritos tienen una opinión encontrada con la de un colega, cada uno presenta y firma su propio dictamen. El dictamen, una vez que está presentado, puede ser objeto de impugnaciones o pueden ser pedidas... Sí, Fernando. Perdón, quiero hacer una pregunta. Cuando habla de la descripción detallada sobre, por ejemplo, en la autopsia o en la investigación del caso, como perito, o sea, uno hace, porque ahí estaría hablando de una autopsia, pero eso no lo hace el forense, digamos, o sea, el perito no toma la parte, digamos, del dictamen del forense, o sea, se rige, o de algún expediente de historia clínica, sería lo que, no es que el perito tiene que hacer la autopsia o tiene que estar presente, o salvo que tome el caso después, ¿cómo es el tema? Porque yo, si no, teníamos que hacer medicina forense, pero... Tenés razón, está bien. Lo pone el perito como que tiene que hacer la cosa. Me parece que yo estaría, no es el que tiene que hacer el informe del forense, como traducirle, o una traducción del informe del forense, algo así sería, Sí, o porque sí. me quedé como que tiene que estar involucrado el perito en la parte forense o en la parte, digamos, de investigación, o en el proceso judicial. No sé, Te entiendo me la quedé como pregunta. que... Te entiendo la Ya, pregunta y está tenés bien. razón. Y tenés razón. El tema de la autopsia, claro, lo que pasa es que el ejemplo que di yo de la dosimasia me sirve como fundamento de principio científico y eso, pero no me doy cuenta que es un mal ejemplo para la instancia que estamos analizando ahora. Cuando veamos proceso penal, que si llegamos a tiempo lo empezamos a ver hoy, vamos a ver cuáles son los supuestos en los cuales ustedes pueden actuar en tanto peritos de la nómina de la Corte. Sí, las autopsias son llevadas adelante por médicos forenses. En la provincia generalmente son médicos de policía. Puede ocurrir que presentados como perito de parte asistan a la autopsia, pero la autopsia la maneja el forense. Ahora bien, es como decís vos, si a vos te llega a consulta algo vinculado con un informe de un perito forense que lo que hizo fue una autopsia o una biopsia, bueno, vas a tener que analizar lo que hizo y detalladamente. El médico fulanito a fojas 2 dijo tal cosa. Ahora después les comento algún ejemplo que me viene a la mente de esto.
porque también tiene que ver con esto que estábamos tratando de desarrollar ahora, las impugnaciones y las explicaciones. El dictamen que ustedes presenten pueden ser objeto de impugnación. Marcelo siempre en este punto interviene y dice, quédense tranquilos que casi siempre van a estar impugnados los informes periciales. Y eso no quiere decir que ustedes estén haciendo todo mal. Necesariamente la contraparte va a tratar de demostrar que no tenés razón. Cada contraparte pretende demostrar que el otro no tiene razón. Y para eso podríamos decir que, entre comillas, vale todo. Es decir, vale la impugnación. Y vale la impugnación porque si la impugnación no es evacuada, me está dando la razón al impugnante. ¿Se entiende? Es decir, en el fuero civil y comercial se tiene por cierto todo aquello que se prueba. Lo que no se prueba en el marco del expediente no existe. ¿Mm? Es decir, se genera en un expediente civil y comercial una realidad que se llama realidad procesal, que es constituida por los hechos que se prueban en el marco del expediente. Aquello que no se probó en el expediente no existe en el mundo real. Entonces, ustedes emiten un dictamen, la contraparte lo impugna, y ustedes como peritos no van a contestar las impugnaciones, sin perjuicio de las sanciones de carácter administrativo que puedan llegarles a cada uno de ustedes, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué pasa en el marco del expediente? ¿Qué pasa con el contenido de ese informe que ustedes llevaron? Y aquellas cuestiones que fueron impugnadas y no fueron contestadas por cada uno de ustedes, no existen. Se le está dando la razón al impugnante. Lo mismo con los pedidos de explicaciones. Tanto para evacuar las impugnaciones o las explicaciones, el juez tiene dos alternativas: designar una audiencia oral, en la cual ustedes van a ser citados, y en forma oral van a escuchar las impugnaciones y responderlas, o brindar las explicaciones que les sean requeridas, o puede ser que se lo pidan por escrito, que evacúen estas instancias en forma escrita. Sea como fuere, se los van a notificar y ustedes seguirán el camino que el juez les imponga. Un segundo, disculpa, te interrumpo. Sí. ¿Podrás silenciar el resto de los presentes de ahí? Porque hay un par de micrófonos prendidos, que es más interferencia. Ahí está. Sí, y yo no estoy silenciado, menos mal. Soy medio madera para esto. Recién te comenté que a partir de lo que charlamos se me venía a la mente algún ejemplo, alguna pregunta, pero se me fue. Así como vino, se me fue. Ya va a venir. Impugnaciones y explicaciones. Ya lo habíamos dicho, en el caso de que ustedes no concurran a la audiencia o no presenten el escrito evacuando las impugnaciones o las explicaciones, es más o menos como no cumplir con la entrega del dictamen. Y son pasibles de perder el derecho a honorarios. Ya lo hemos dicho que el dictamen no es vinculante para el juez. El juez va a decidir, va a emitir un fallo, va a decidir finalmente a cuál de las dos partes le asiste la razón o le asiste el derecho, en función de la totalidad de la prueba. Y ustedes han visto que la prueba judicial en el marco del civil y comercial es informativa, es testimonial, es documental y pericial. Con lo cual es solamente una de los tantos medios de prueba que hay. Lo que ustedes dictaminen no es vinculante, es decir, que el juez no tiene obligación de atender a la letra del dictamen. Tampoco puede apartarse de lo que ustedes opinen, como dictaminen como profesionales, no puede apartarse el juez más allá de la sana crítica. Lo que va a determinar la fuerza probatoria del dictamen, y esto sí lo establece el propio código, la fuerza probatoria del dictamen, es decir, el grado, el nivel de convicción que tenga en el mérito de la prueba, va a estar dada por, en principio, por la calidad profesional del dictamen. ¿Y cómo se evalúa esto? ¿Cómo se mide? Se mide por la actualización, por las técnicas desarrolladas, de las que ustedes hacen mención, y el fundamento científico. Particularmente en las ciencias médicas están
evolucionando permanentemente. Es decir, ¿qué les voy a contar a ustedes de el nivel de exigencia de la actualización profesional que tienen? Y no es lo mismo presentar un dictamen pericial basándome en principios científicos de la década de 1960 que en principios científicos actuales, ¿sí? Todos ustedes deben estar suscriptos a revistas especializadas, en fin, digamos la expertise académica de cada uno de ustedes la conocen mucho mejor que yo. Con lo cual, eso sin duda hace a el valor probatorio del dictamen que emitan. Otra cuestión que hace al valor probatorio es la competencia del perito. Ustedes en tanto se inscriben en la nómina como perito médico, pero quizás el tema que les es llevado a consulta requiere de un grado de especialización o requiere de una especialidad médica que quizás no tengan. Entonces usted es un perito médico y dictamina en función de su conocimiento. Y si el tema es, qué sé yo, por decir psiquiátrico, y resulta que usted además de ser perito médico es perito psiquiatra, bueno, ese dictamen va a tener mayor peso. ¿Se entiende? El grado de especialización. Y finalmente, lo que gravita para la decisión del juez es la integridad de la prueba. Es decir, el dictamen es un componente más de todo el plexo probatorio, y en la medida en que el dictamen se condiga con otros elementos de prueba del expediente, va a tener mayor peso de convicción. El último punto en lo atinente a esto, antes de meternos en los honorarios. El último punto tiene que ver con el artículo 475 del Código, y es el de los informes científicos. El juez puede solicitar, aún de oficio, es decir, aunque no se lo pidan las partes, puede solicitar a academias, corporaciones, institutos públicos o privados informes de carácter científico. Es muy habitual que se pidan informes científicos a un comité científico que es integrado por profesionales designados por los colegios médicos. Eventualmente ocurre que intervienen peritos que carecen de la especialidad requerida para dictaminar acabadamente. Generalmente cuando pasa esto, el propio perito es el que dice, para explayarme más o para determinar tal cuestión, necesitaría conocimientos especializados de los que carezco. A veces el propio perito en el dictamen sugiere la necesidad de un informe técnico. El informe técnico entonces es pedido por el juez para aclarar dudas que surjan a partir de la presentación de los dictámenes periciales. Y se da casi siempre cuando falta especialidad, cuando el nivel de especialidad requerido para el examen no es tenido por los peritos que intervinieron. Entonces se pide un informe científico, generalmente a los colegios profesionales. El colegio integra un comité científico, casi siempre de 3 profesionales con importante currículum, y le solicita un dictamen de comité, que, como toda la prueba, sigue sin ser vinculante para el juez. Va a reforzar o no, o va a echar por tierra el dictamen pericial de cada uno de ustedes. Honorarios. Esta labor pericial que ustedes desarrollaron va a ser reconocida económicamente. El juez, cuando dicta sentencia, lo que hace al dictar sentencia es determinar a quién le asiste el derecho, quién tiene razón, quién gana y quién pierde en el juicio. Eventualmente, generalmente, el que pierde, el que sale perdidoso, dicen los jueces, el que pierde es condenado a pagar las costas del proceso. Las costas del proceso son los gastos que generó el juicio, entre los que se incluyen los honorarios profesionales de los abogados que participaron y de los peritos que intervinieron. Eventualmente van a ver que alguna sentencia dice costas por su orden. Costas por su orden significa que cada parte paga el gasto que él mismo generó. Es decir,
que si una de las partes pidió una pericia en la cual intervinieron ustedes, bueno, esa es la parte que les va a tener que pagar, independientemente de que si ganó o perdió el juicio. Es decir, que los honorarios del perito los va a pagar la parte perdidosa, condenada en costas, o el que pidió ese medio de prueba si las costas son por su orden, es decir, si cada parte paga lo suyo. Sea como fuere, a partir de la regulación de honorarios que está en la sentencia es un escrito formal en donde el juez encabeza con lugar y fecha, hace un breve análisis de lo que pasó en el expediente, lo funda en derecho y decide, tiene un resolutorio. Resuelvo condenar a fulano el pago de tanto dinero en concepto de indemnización, bueno, una serie de imposiciones. En la parte resolutiva de la sentencia, el juez tiene distintos puntos, que generalmente están en números romanos, ¿no? Resuelvo, 2 puntos, primero tal cosa, segundo tal cosa. En alguna de esos números romanos va a decir regular los honorarios profesionales del perito doctor fulano de tal en la suma de, y acá puede poner un monto en pesos, o un monto en ius, y latina US, ius. El ius es una unidad de medida que se utiliza en el ámbito judicial para paliar la inflación, digamos. Es como si fuera una moneda dura, es una unidad de medida estable. ¿Cuánto vale un ius? Te lo dice el Colegio de Abogados. Es decir, ¿cuánto vale el ius? La Corte lo sabe porque es un porcentaje del sueldo básico de juez de primera instancia. No viene al caso en este punto. Lo que tienen que saber es que es como si regularan los honorarios del perito en litros de nafta, por decir. En vez de poner la cantidad de tantos miles de pesos, dicen la cantidad de 50 o 100 litros de nafta común. Entonces, de esa forma, están dando cierta estabilidad al quantum monetario del cual ustedes pasan a ser acreedores. La sentencia, ustedes saben que puede ser apelada. En el caso de que la apelación de la sentencia lo que origina es un procedimiento ante la Cámara para que la Cámara se expida respecto a la razonabilidad o no de la sentencia de primera instancia. Cuando la parte que perdió apela la sentencia, eso le da un efecto suspensivo, es decir, queda todo en el aire, queda todo como está hasta tanto la sentencia quede firme, hasta tanto la Cámara se expida. La Cámara, ya dijimos, ¿no?, tiene la facultad y la obligación de revisar las decisiones de los jueces de grado de primera instancia. Es decir que cuando un juez les regula honorario a ustedes, no es que automáticamente tienen un cheque para ir al banco a cobrar. Van a tener que esperar que la sentencia adquiera firmeza. Y la sentencia va a adquirir firmeza una vez que todas las partes fueron notificadas de la sentencia y cuando vencen los plazos para apelar. Es decir, si la sentencia es notificada a todos y vencieron los plazos de apelación, ya está, ya quedó firme. Dentro de los plazos de apelación puede ser que las partes apelen. En ese caso no queda firme hasta que se expida la Cámara. Hay un punto en lo atinente a los honorarios que puede ser apelado por ustedes mismos. Y esta es una apelación, se llama apelación de honorarios, que no requiere de patrocinio letrado. Mira vos, tengo 3 personas esperando ingresar a la reunión. Decía que los honorarios que les regulan a ustedes les pueden parecer bajos. Puede ser que consideren que su trabajo vale más que la cantidad de dinero que fijó como honorarios el juez. Y a la parte que tiene que pagar le pueden parecer altos. Puede ser que la parte diga, no, yo no le quiero pagar a este médico tanto, le quiero pagar menos. Entonces, la regulación de honorarios puede ser apelada por la parte condenada a pagarlas por altos y por el perito por bajos. Apelo honorarios por bajos. Va a decir el título
de la apelación que ustedes presenten. A ustedes les regulan honorarios, consideran que es poco y los apelan. Esa apelación tramita también ante la Cámara, pero como dije recién, no requiere de patrocinio letrado. Es un escrito simple que lo presenta cada uno de ustedes al momento de notificarse de la regulación de honorarios. Si le parece que es poca plata, apelan honorarios por bajo. Y la Cámara después va a decir si tienen que cobrar lo que estableció el juez o tienen que cobrar más. El ejercicio profesional es el que les va a enseñar si los honorarios son bajos o no, cuánto más les demoran, porque a veces pasa eso, ¿no? Prefiero plata en mano hoy que esperar. Entonces, pero eso yo no les puedo decir ahora, aparte estoy completamente ajeno a los montos que se están regulando y si son justos en materia económica o no. Bien, no. Sin nombre. Bien. Puede ocurrir. Fíjense que fue todo un caminito, ¿no? Ustedes los designaron peritos, aceptaron el cargo, pidieron anticipo para gastos. Después de eso hicieron su labor pericial, presentaron el dictamen, fueron a la audiencia de impugnación. Llegó el día en que les regulan honorarios. Saben quién es el tipo que les tiene que pagar los honorarios y no les paga. Lo llaman por teléfono, el tipo no los atiende. O le dice, sí, quédate tranquilo que mañana voy al juzgado y hago el depósito, miren el expediente, nadie depositó nada. Es decir, no les pagan. Ahí sí es donde la sentencia, en donde figura la regulación de honorarios, opera como si fuera un pagaré o un cheque. Ustedes piden, en ese caso, piden un testimonio de la sentencia, así se llaman, un testimonio de la sentencia, que es una copia intervenida por el juzgado. Es una copia que al ser testimonio vale tanto como el original. Con ese testimonio ustedes tienen que iniciar un juicio que se llama ejecución de honorarios. Un juicio por ejecución de honorarios. Insisto, estamos ante el supuesto que tienen una regulación de honorario firme que no fue satisfecha, no fue pagada. Con lo cual es como si tuvieran un cheque que alguien les extendió y nunca se lo pagaron. Pasaron los 30 días que prevé la ley y no se lo pagaron. Este juicio de ejecución de honorarios es un juicio distinto a aquel que tramitó en el cual ustedes intervinieron, es un juicio nuevo, en donde ustedes van a ser la parte actora, le van a pedir al juez que ejecute esa sentencia, es decir, que obliguen al condenado en costas a que les pague los honorarios, y necesariamente requiere del patrocinio letrado de un abogado. Es decir, que esta es la mala noticia. Ustedes coronaron su labor pericial con una sentencia favorable por la cual tienen que cobrar honorarios y se ven ante el inconveniente de tener que hacer un juicio por ejecución de honorarios. Bueno, necesitan ir a ver un abogado. Con lo cual me parece que no tienen que saber más que esto. Si tienen que ir a ver un abogado, el abogado sabrá lo que tiene que hacer, ¿no? Para cobrar los honorarios suyos. Es un juicio de los que se llama sumarísimo, es decir, el código que estamos analizando, el Código Procesal en lo Civil y Comercial, prevé 3 tipos de juicios de acuerdo a los plazos que instrumenta. Hay juicios que son más rápidos que otros. El juicio de ejecución de honorarios es un juicio de los que se llama ejecutivo o sumarísimo y es de los más rápidos que hay, de los más cortos. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen que probar nada. Básicamente es eso, no hay apertura a prueba. Ustedes se presentan con el testimonio de la sentencia y ahí figura quién les tiene que pagar. Hay alguna trampita que puede haber, pero básicamente es un juicio rápido. Pueden llegar a preguntar, ¿y qué pasa si el hombre así todo no paga? O se insolventó, o es un seco, lo condenan a pagar una fortuna y no tiene de dónde sacar y no tiene trabajo. Bueno, había un libro, cuando todos nos hemos recibido de abogados, había un libro de modelos judiciales, ¿no? Modelos de escritos judiciales.
Mirá vos, no me acuerdo el autor. Bueno, era un abogado que se había tomado el trabajo de redactar modelos de oficios, modelos de presentaciones. Para cada supuesto había un modelo ahí, como un borrador en el cual el abogado nuevo tenía a dónde ir a consultar. Hoy todo esto está googleado y está todo en internet. En aquella época no. Y este libro, ¿vieron cuando empieza un libro donde va la dedicatoria a mi madre, a mi esposa? Bueno, no, este decía, tenía un entrecomillado de una frasecita de alguien que dijo una vez: para que exista justicia, tiene que haber un proceso judicial y un condenado solvente. Un condenado solvente, es decir, que el que tenga que pagar tenga con qué. Porque si el que tiene que pagar, por más que el juez lo haya condenado y le puso la etiqueta de deudor, usted le está debiendo plata a la contraparte, a los abogados y a los peritos, por más que pase eso, si este muchacho no tiene con qué pagar, no se va a hacer justicia, no va a pagar. Hay determinados procedimientos que fuerzan en alguna medida a las personas. Está la inhibición general de bienes, hay algunos rebusques a partir de los cuales rascar el fondo de la lata, pero hace falta solvencia, hace falta liquidez y que la gente pague. Bien, ahí más o menos podemos dar por concluido todo lo relativo a la labor pericial en el marco del proceso en la justicia civil y comercial. No he mencionado, se los voy a leer ahora, cuáles son las facultades que tiene el juez. Es decir, no las he mencionado así enumeradas, sino que han sido dichas a lo largo del caminito este que fue el proceso. En lo que hace al interés del perito, es decir, el juez tiene múltiples facultades y obligaciones. En lo que hace a la labor pericial, encontré las siguientes. El juez tiene la facultad de designar al perito, hacer lugar, decir que sí o que no a la excusación o recusación del perito. Lo puede remover ante los supuestos que hemos mencionado. Otra facultad que tiene es mandar a tachar toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos. Ustedes resulta que tienen que emitir un dictamen en función de analizar el contenido de una historia clínica, o como apuntaba recién el compañero, de un informe de autopsia, y encuentran que el galeno que intervino es un desastre. Bueno, no hay necesidad de injuriarlo ni de utilizar terminología indecorosa. No pueden decir, y el animal dijo tal cosa. En acabada muestra de su burrada manifestó tal otra cosa. Bueno, no es necesario. Y si lo consideraran necesario, tienen que saber que el juez lo puede tachar. Eso. Puede excluir de las audiencias al que las perturba. Es decir, mencionamos que eventualmente ustedes pueden ser convocados a audiencia oral. Las personas que hacen quilombo en la audiencia, que perturban el devenir civilizado de una audiencia, pueden ser expulsadas del recinto. Puede aplicar correcciones disciplinarias como ser multas. Puede disponer la comparencia del testigo para interrogarlo en lo que crea necesario. Puede disponer la comparencia. ¿Cómo opera esto? ¿Cómo es disponer la comparencia de una persona al juzgado? Manda un patrullero, le dice al comisario, al médico tráigamelo para acá. Y ustedes van a estar compelidos a ir. Puede ordenar la reconstrucción. Esto es interesante. Puede ordenar la reconstrucción de hechos para comprobar si se han producido o pudieron producirse de una manera determinada. Es decir, la reconstrucción de hechos es facultad del juez. Eventualmente puede ocurrir que los hechos alegados por las partes lleven al juez a una duda tal que diga, no, acá me parece pertinente la reconstrucción del hecho. Y por ejemplo, vamos a ver, qué sé yo, un accidente de tránsito, en donde las partes alegan que el accidente se produjo de determinada forma uno y de determinada otra forma alega la contraparte. Es decir, disparate total. Las dos partes, o los dos mienten, o uno de los dos miente, o bueno, yo quiero ver qué pasa, dice el juez. Dispone la reconstrucción del hecho.
La reconstrucción del hecho se va a hacer en el lugar donde ocurrió el hecho. Si fue un accidente de tránsito, en la esquina de Pavón y La Prida, Lomas de Zamora, se reconstruirá el hecho en el mismo horario en el que ocurrió el hecho original, vamos a decir a las 12 del mediodía, tal día. Y ahí convoca a los que el juez considera necesario convocar. Puede llegar a necesitar a los testigos y pueden llegar a necesitar a que comparezcan los peritos. Bueno, los puede ir a hacer de prepo, a hacer ir de prepo. Si a ustedes los convocan para una reconstrucción de un hecho y no van, los pueden mandar a buscar con auxilio de la fuerza pública. Es decir, otra vez el patrullero que te va a buscar. Lo mismo con el reconocimiento de lugares o de cosas. Son dos supuestos de medidas probatorias que puede disponer el juez: la reconstrucción del hecho o el reconocimiento de lugares o cosas, y eventualmente puede requerir de la presencia del perito. Muy bien, ahí más o menos hemos concluido con lo que es el proceso en lo civil y comercial. Habíamos dicho, ¿qué hora es? Consulta, ¿puede ser? Sí, dale. Siempre estamos obligados, si no encuadramos dentro de las causales descritas para excusarse, estamos obligados a aceptar. Sí, salvo que argumentes una excusa atendible. Estás de viaje, estás enferma, alguna cuestión así. Si directamente no aceptás el cargo, formalmente dentro de los 3 días, si no lo aceptás, se te tiene por desistido y la sanción es de carácter administrativa, es decir, te van a pasar al final de la lista. Ahí es hasta donde yo sé. Se sobreentiende que el perito que se inscribe en la nómina es porque quiere trabajar, quiere cumplir con la... Una vez nosotros hayamos concluido nuestra formación, digamos, y habiendo rendido el examen, nos tenemos que inscribir en la nómina, no vamos automáticamente. No, exacto. El papelito que te van a dar de constancia de este curso es uno de los requisitos para inscribirte. Y la inscripción es, esta pregunta la han hecho alguna vez, la inscripción es en un único departamento judicial, en uno de los 20 departamentos judiciales que inscribís. Ahora vamos a ver que eventualmente podés ser reconvocado de otro departamento, ahora lo vemos. Sí, Adrián. Sí, Pepe, yo un poco la pregunta iba en la línea de lo que preguntó recién Patricia, digamos, vos comentás, o sea, viste que nuestra especialidad es muy amplia, y como vos dijiste, por ahí uno se inscribe, no sé si como perito de especialidad o simplemente médico, y por ahí uno puede evaluar que decir, yo me están llamando para una pericia psiquiátrica, la verdad que yo no tengo formación en eso, ya desde el vamos voy a saber que voy a tener que argumentar que no tengo los conocimientos necesarios, bueno, Esa ¿eso me, cómo se maneja? esa me parece que es una de las excusas atendibles, porque la ley lo plantea así, excusa atendible, es decir, es genérico, no es taxativo. Así que me parece que esa sería una excusa atendible. Sí. Bueno, digo, habíamos visto que hay 5 fueros de acuerdo a la materia en la provincia de Buenos Aires. Vamos a dejar para el final el fuero penal, el procedimiento ante el fuero penal, que tiene sus aristas y sinceramente tiene poca posibilidad de actuación por parte de ustedes. En donde más trabajo pueden llegar a tener es en el fuero en lo civil y comercial, en el procedimiento laboral que vamos a abordar ahora. Habíamos visto que el procedimiento en lo civil y comercial es escrito y avanza a impulso de parte, es decir, no de oficio, y avanza a impulso de parte. El procedimiento laboral no es escrito, es principalmente oral, principalmente oral. Si bien se inicia, el procedimiento laboral ocurre cuando puede sustanciarse un juicio ante el fuero laboral. Cuando hay alguna controversia entre empleador y empleado, necesariamente. La justicia del trabajo tiene que ver con esto. El derecho del trabajo regula las relaciones entre empleados y empleadores. El trabajo por cuenta propia el ejercicio de las profesiones liberales no están regulados por el derecho laboral. Y la justicia laboral
responde a los mandatos de la ley del trabajo, de la ley laboral. Necesariamente conflictos entre trabajadores y empleadores. ¿Cuáles pueden ser esos conflictos? Y despido sin causa, indemnización no paga por despido, o accidentes laborales, incluso la muerte, por enfermedad profesional o por accidente. Esos son los supuestos, básicamente, de juicios que se sustancian ante la justicia laboral. Hasta hace poco, hasta antes de la pandemia, las autoridades de aplicación, es decir, los juzgados en lo laboral, eran tribunales colegiados. La primera instancia estaba integrada por tribunales de 3 jueces y no había cámara de apelación, es decir, lo que resolvía el tribunal de primera instancia era apelable directamente ante la Suprema Corte en La Plata. A partir del 2020 se integraron juzgados unipersonales y funciona más o menos como los juzgados en lo civil y comercial, ¿sí? Es decir, son juzgados unipersonales de primera instancia, con cámaras departamentales que revisan sus decisiones, y por encima de ellos la Suprema Corte en La Plata. El proceso, si bien es eminentemente oral, se inicia necesariamente con una demanda que es por escrito. Las partes son las mismas que en el civil y comercial, el actor y el demandado. Es obligatorio el patrocinio letrado, con lo cual tanto el actor como el demandado van a tener al menos un abogado que los patrocine. Por la parte del trabajador, esto es a título informativo. Por ley, las consultas jurídicas que se hagan en los estudios jurídicos o cualquier abogado relacionadas con derecho laboral del trabajador son gratuitas. Es decir, que un abogado puede cobrar las consultas que se le hagan, aunque después no asuma el expediente. Puede cobrar por la consulta. Si es una consulta de carácter laboral y el que consulta es el trabajador, no la puede cobrar. Esa es gratis por ley. Avanza el proceso ante la justicia laboral a impulso de parte. Acuérdense esto, no avanza de oficio, sino a impulso de parte. Si las partes no piden, el juez no está obligado a hacer nada. Y la ley del procedimiento ante la justicia laboral, que es la ley provincial 15.057, la 15.057, es la ley que regula el proceso en la justicia laboral de la provincia. Esta ley prevé múltiples oportunidades de que las partes concilien. Es decir, pese a que se promovió una demanda y pese a que eventualmente se dispuso la producción a prueba, es decir, pese a que el proceso avanza, en cualquier momento es aceptable por parte del juez la conciliación entre las partes, siempre. Entonces, hasta último momento puede ser que las partes lleguen a un arreglo económico en el cual se pone fin al proceso. En lo que hace a la labor de los peritos, la propia ley 15.057, estoy buscando el artículo, pero no veo dónde lo dice. Bueno, no importa. La propia ley establece que supletoriamente, es decir, para aquellas cuestiones procesales en las cuales la ley no diga nada específico, son de aplicación las normas del proceso en lo civil y comercial. ¿Sí? Es decir, básicamente el proceso en tanto peritos lo vamos a asumir o lo vamos a asimilar al proceso civil y comercial, salvo en los 2 siguientes puntos que me parecieron de interés. El artículo 44 de la ley esta, de las 15.057, establece que el juez de oficio, cuando es necesaria la producción o cuando es solicitada por las partes la producción de prueba pericial, el juez de oficio designa de 1 a 3 peritos, los que a él le parezca necesario. De 1 a 3 peritos. Los designa de oficio y los saca de la nómina que van a integrar ustedes, de la nómina de la Suprema Corte.
Si la nómina se agotó, o imagínense que hay departamentos judiciales en el interior de la provincia que por ahí la nómina es cortita, y no hay suficiente cantidad de peritos para abastecer el requerimiento judicial. En ese caso, la ley prevé que el juez va a designar al perito del departamento judicial más cercano. Y es el juez el que le fija el plazo para que presente el informe. Va a ser de 20 días como máximo, de 20 días desde la aceptación del cargo. ¿Sí? Le van a fijar un plazo de 20 días como máximo para que presenten un informe o el dictamen. Una vez que el perito presenta el dictamen, se corre vista a las partes. ¿Esto qué significa? Se le avisa, se le notifica a las partes que el perito presentó el dictamen, para que lo lea, y tiene 5 días la parte para impugnar o pedir explicaciones. ¿Sí? Si de esas impugnaciones o del pedido de explicaciones surgiere la necesidad de que una persona sea sometida a nuevos estudios o nuevos exámenes médicos, porque puede pasar, ¿no? Que ustedes emiten un dictamen en función de lo que tienen, pero es necesario para aclarar la situación que la persona, que puede ser el actor, que está reclamando una indemnización por un accidente laboral, quizás sea necesario que esa persona se haga un estudio médico que no se ha hecho para establecer algún punto que fue objetado en el dictamen. Cuando es necesario así la implementación de nuevas prácticas o nuevos estudios, estos pueden ser llevados a cabo en forma privada, a través de la obra social, si la tuviere, o en el hospital público, siempre a elección del trabajador. ¿Sí? Eso no sé hasta dónde es de interés del perito. El perito puede pedir, necesito que se haga una nueva placa de tórax, por decir. Bueno, el trabajador va a elegir a dónde acude a hacérsela. Lo que no, digamos, es útil que sepa el perito que no puede exigir que la placa se haga en determinado lugar o en determinada clínica. Los deberes del perito en el ámbito del proceso laboral son los mismos más o menos que los que en el civil y comercial, es decir, tienen que entregar el informe en el dictamen a término, tienen que acudir a la citación para evacuar impugnaciones o brindar explicaciones si hayan sido solicitadas, y en caso de incumplimiento, bueno, lo mismo, se deja sin efecto la designación, se pierde el derecho a honorarios, y hasta se lo puede, de acuerdo a la gravedad de la infracción que cometa el perito, de acuerdo a la gravedad del incumplimiento, puede llegar a ser removido de la nómina. Y hasta ahí llegamos. Acá, claro, acá tengo anotado que supletoriamente son de aplicación las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial, pero no puse en de qué artículo de la ley surge eso. Bien. ¿Recuerdan que habíamos hablado del proceso en lo contencioso administrativo? Hey, Pepe, disculpa Sí. que te interrumpo. Parece que hay gente que quiere reingresar a la clase. Una persona. 2 personas. Sí. Bueno. En principio estamos todos. De todos modos, yo sé que esto lo está grabando Marcelo, así que para los que llegaron tarde, pueden ver lo que charlamos hasta ahora, después él lo sube al canal de YouTube, ¿no? Bien, digo, habíamos hablado de otro fuero que es el contencioso administrativo. Así como ante la justicia civil y comercial se sustancian determinadas conflictivas que tienen que ver precisamente con la vida civil o comercial de las personas, en la justicia laboral se sustancian las cuestiones relacionadas entre trabajadores y empleados, trabajadores y empleadores. Ante la justicia en lo contencioso administrativo se sustancian aquellos requerimientos o peticiones entabladas por particulares frente a la acción u omisión de algún órgano del Estado provincial. Cuando un órgano del Estado provincial, un banco, el Banco Provincia, IOMA, el IPS,
algún hospital público. Cuando un órgano del Estado provincial comete una acción u omite algo, omite hacer algo, es decir, no me da cobertura, IOMA no me cubre tal cosa, bueno, esa acción u omisión puede dar lugar a una pretensión de un particular. Esas pretensiones se llevan adelante ante la justicia en lo contencioso administrativo. Es decir, es una contienda con la administración pública. De ahí el nombre pomposo que tiene este fuero. Les doy un dato que no viene al caso para ustedes, es un tema de abogados, pero bueno. Para acceder a la justicia en lo contencioso administrativo, el particular tiene que haber agotado lo que se llama la vía administrativa. Y la vía administrativa está prevista por una ley nacional, que es la Ley de Procedimientos Administrativos, que establece cómo tienen que actuar los particulares frente a la administración pública. Entonces, si yo soy un particular usuario de un organismo del Estado como es IOMA, el Instituto de Obra Médico-Asistencial, ¿no? Es la gran obra social pública de la provincia. Si yo soy beneficiario de IOMA, soy usuario de IOMA, pido que me cubran una práctica médica y no me la cubren, eso no me habilita inmediatamente a acudir a la justicia en lo contencioso administrativo. Tengo que haber agotado la vía administrativa. Tengo que haber peticionado formalmente como corresponde, como la propia administración lo establece. Tengo que haber esperado el tiempo que la norma establece para que la administración me diga que no, o para que la administración guarde silencio, y el silencio, vencidos ciertos plazos, se toma por la negativa. En fin, hay una cantidad de cuestiones que reglamenta el derecho administrativo frente a, digamos, los particulares frente a la administración pública. Cuando se agotaron todos esos mecanismos burocráticos de la administración pública, recién ahí estoy en condiciones de acudir a la justicia en lo contencioso administrativo, que tiene un procedimiento particular que está regulado por la ley 12008. Es una ley provincial que establece cómo es el procedimiento en lo contencioso administrativo. Puede ocurrir que la prueba a producirse, ante la pretensión del particular, puede ocurrir que la prueba a producirse requiera del conocimiento profesional de los peritos. Es decir, puede pasar que yo en mi pretensión requiera la producción de prueba pericial. En ese caso, las normas de aplicación para la actividad de los peritos son las del Código Procesal en lo civil y comercial. Otra vez estamos bajo la misma ley, que es el Código de Procedimiento de lo Civil y Comercial de la provincia. Solamente el artículo 77 de la Ley 12.008 establece que no es impedimento para actuar como perito el ser funcionario público, salvo que el perito se desempeñe en el mismo órgano cuya acción u omisión ha dado lugar a la pretensión. El ejemplo que estábamos barajando recién: yo soy usuario de IOMA, agoto la vía administrativa, me presento ante la justicia en lo contencioso administrativo con mi abogado, porque es obligatorio, nos presentamos, pedimos una prueba pericial. El juez designa de oficio a alguno de ustedes cuyo nombre está en la nómina de la Suprema Corte. Están obligados a actuar. Pero ¿qué pasa si alguno de ustedes es médico de IOMA? No médico prestador de IOMA, sino que es auditor, por ejemplo, de IOMA. ¿Qué pasa si yo voy en contra del Hospital Arturo Oñatibia de Rafael Calzada, que es un hospital provincial? Y ustedes, peritos médicos, además de estar inscritos como perito, son jefe del servicio de, no sé, de ginecología de ese hospital, o es el director del hospital. En ese caso, cuando alguno de ustedes, además de figurar en la nómina como peritos, son funcionarios públicos, que muchísimos de ustedes lo son,
Bueno, lo que se tiene que fijar cuando son designados peritos en un expediente contencioso administrativo, se tienen que fijar que la parte, que el órgano del Estado imputado, no sea su empleador. Usted es el director del Hospital Lucio Menéndez de Adrogué, y la demanda es contra IOMA, porque hay una acción o omisión por parte de IOMA, no hay ningún impedimento, porque usted es funcionario público del hospital, no de IOMA. Usted puede ser funcionario público del Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, si la pretensión es contra una acción o omisión del ministerio, no va a poder intervenir como perito. Bajo otro supuesto, sí. Es la única salvedad que hay que hacer en el marco del proceso en lo contencioso administrativo. Bien, ¿qué hora es? Ah, está bien, estamos bien. ¿Estamos bien, no? ¿O están medio aburridos? Bueno, seguimos un ratito más. Procedimiento ante el fuero de familia. Dijimos que eran 5 los fueros, ¿no? Y ya vimos el civil y comercial, el laboral, contencioso administrativo, dejamos para el final el penal y ahora nos metemos en el fuero de familia. Ante el fuero de familia se sustancian aquellas cuestiones que el Código Civil establece como relaciones de familia. Nulidad de matrimonio, divorcio, adopción, acciones de filiación, ¿sí? Y el fuero de familia está integrado en cada departamento judicial por jueces de primera instancia, pero muy parecido al civil y comercial. Jueces de primera instancia, la misma cámara civil y comercial también es de apelaciones en lo atinente a familia, y eventualmente las decisiones de cámara pueden llegar a ser revisadas por la Suprema Corte Provincial. Es decir, los jueces de grado de primera instancia fallan y sus decisiones son revisables por la Cámara Departamental. Tiene la particularidad, el proceso de familia, que prevé lo que se llama etapa previa. La etapa previa es una sucesión de pasos procesales previos a la sustanciación del proceso. Es decir, cuando una persona, un particular, presenta una demanda ante el fuero de familia, antes de ir a conocimiento del juez, esa demanda pasa por un funcionario que se llama consejero de familia. Y eso es la etapa previa. Si fracasa esa etapa previa, recién ahí se corre curso a la demanda, es decir, se corre vista de la demanda a la contraparte, contesta o no contesta, se traba la litis y se ordena la producción de prueba, porque es de aplicación nuevamente toda la normativa del Código Procesal en lo civil y comercial. Es todo igual que el civil y comercial, salvo la etapa previa. Entonces, si todo pasa por etapa previa, puede pasar 3 supuestos. Que la etapa previa fracase, entonces nos vamos directamente al juez. Puede pasar que la etapa previa sea exitosa, con lo cual no va a haber juicio, no va a haber producción de prueba. O puede pasar que por las características del hecho, por las características de lo que se demanda, no sea susceptible de etapa previa. En ese caso va directamente al juez. Ustedes como peritos van a tomar conocimiento de que existe un proceso ante el fuero de familia cuando son designados peritos. Es decir, que lo que ocurre en etapa previa no es de su incumbencia, no importa. El juzgado, además de contar con este funcionario que se llama consejero de familia, que es un cargo de empleado judicial, de magistratura judicial, tampoco es magistratura, no, es una función judicial, es como un secretario jerarquizado. El consejero de familia es un poquito más que un secretario de primera instancia, y generalmente el profesional que desempeña ese cargo, además de ser abogado, el requisito es que sea abogado, pero generalmente, además de eso, o son trabajadores sociales, o licenciados en psicología, son individuos que le agregan un plus a sus conocimientos en derecho. Es un funcionario judicial, entonces, que es medio el jefe, o tiene a su cargo
El cuerpo técnico del juzgado. El cuerpo técnico del juzgado depende directamente del juez, pero el consejero de familia trabaja en relación directa. Y el cuerpo técnico del juzgado está integrado por un trabajador social, por un licenciado en psicología y por un médico. Y creo que además un médico psiquiatra. Entonces, poca es la labor que pueda llegar a tener un perito de la nómina, porque la ley establece que todas las cuestiones periciales el juez se las tiene que preguntar a su propio cuerpo técnico. Es más, en lo atinente al proceso ante el fuero de familia, la ley procesal dice que si el cuerpo técnico no contara con la especialidad requerida para el caso, el juez tiene que recurrir a la asesoría pericial, que ahora vamos a ver qué es decir, a otro órgano del Poder Judicial. Y si aún así, si en la asesoría pericial tampoco se cuenta con la especialidad requerida, recién ahí podrá designar un perito de la nómina. Con lo cual queda muy reducida la posibilidad de que sean requeridos los servicios de ustedes en tanto peritos de la nómina. ¿Se entiende? Todo lo demás es exactamente igual al proceso en lo civil y comercial. Estoy buscando acá, en algún machete que tengo, la asesoría pericial. Acá está. La asesoría pericial es una oficina, es una dependencia de la Suprema Corte, digamos, tiene línea directa, es de la Corte. Claro, hay una dirección general que funciona en La Plata. En cada departamento judicial hay una asesoría pericial. Y los profesionales que forman parte del cuerpo pericial juran, al asumir el cargo, juran ante la Suprema Corte directamente. Es decir, es como que son funcionarios directos de la Corte. Tiene laboratorio de anatomía patológica, laboratorio de hematología e inmunohematología, laboratorio de toxicología y química legal y laboratorio de análisis comparativo de ADN. Es decir, todo eso lo hace la asesoría pericial. En cada departamento judicial hay una oficina y en última instancia se remiten las actuaciones a La Plata. Entonces, vos tenés digamos, es decir, la Administración de Justicia tiene la seguridad de que en estas especialidades que mencionamos recién, de última, en La Plata le van a evacuar la consulta. Hasta acá vimos 4 de los 5 fueros. El último que nos quedaría por analizar sería el fuero en lo penal. Y por la hora que es, me parece que podemos empezar, porque son las 5:25. Le damos hasta las 6 más o menos. 6 menos cuarto si se aburren mucho. Así como en cada uno de los fueros que estuvimos viendo, más o menos mencionamos cuáles son el tipo de juicios, es decir, cuáles son las cuestiones que se ponen a conocimiento de cada uno de los jueces. Es decir, ¿a qué ventanilla voy como ciudadano o como abogado de un ciudadano? ¿Qué timbre tengo que tocar para que atiendan el asunto? Tenemos que saber que ante la justicia penal, las cuestiones que se ventilan son la investigación de delitos. La investigación de delitos. Y es delito una conducta humana que está tipificada en el Código Penal o leyes complementarias, que no son muchas. El Código Penal es un recetario, un menú, una selección de conductas que la legislación las desprecia. Es decir, son conductas que nadie desea que ocurran y ante la eventualidad de que pase algo de eso, la ley penal acarrea una sanción punitiva, una sanción penal a quien cometió la conducta. El Código Penal, la primera conducta que se describe como delito es el homicidio, el que matare a otro. Tendrá una pena de 8 a 25 años, dice el Código. Es decir, así funciona el Código Penal y la ley penal. Se describe una conducta con un verbo, una acción, y le acarrea una pena.
Las penas que establece el Código Penal en nuestra legislación son básicamente 3. La pena privativa de la libertad, que es la prisión, que puede ser perpetua o temporal, por un tiempo. La multa, que es una sanción que ataca al patrimonio, ¿sí? Así como la privación de la libertad interfiere con el bien jurídico, libertad ambulatoria, la multa sesga o se mete en el bolsillo de uno, es decir, nos cercena el patrimonio. Y la inhabilitación, que cercena la capacidad, es decir, cuando uno es condenado a inhabilitación, hay determinadas cosas que no va a poder hacer. La inhabilitación puede ser parcial o absoluta, especial o absoluta. En el caso que sea absoluta, el propio Código Penal dice en qué consiste la inhabilitación absoluta. No es que uno no pueda hacer nada de nada, pero no viene tanto al caso para este curso, eso, los alcances de la inhabilitación. Pero sí saber que las penas que establece el Código Penal, la pena es la respuesta institucional, la respuesta que da el Estado frente a la comisión de un delito. Y las penas, esa pena puede ser multa, inhabilitación o prisión. No hay otra, no existe otra cuestión. Cuando ocurre que una persona es imputada de la comisión de un delito, es sospechoso de haber cometido un delito, se inicia una investigación a la que se le llama juicio penal. Se inicia un proceso penal. El proceso penal, entonces, es la sucesión de actos reglamentados por la ley procesal penal que van a llevar adelante las partes en el marco de un proceso penal. ¿Para qué? Para buscar la verdad y determinar quién fue el responsable. Lo que busca el proceso penal entonces es la reconstrucción histórica de un hecho, es decir, qué pasó, establecer qué ocurrió y quién fue el autor, quién es el responsable penalmente de eso que pasó. La ley que reglamenta el proceso penal en esta provincia de Buenos Aires se llama, lleva el número 11.922. 11.922 entró en vigencia en el año 1998 y desde entonces tuvo infinidad de reformas chiquitas por todos lados, con lo cual sigue siendo la ley 11.922 texto actual, ¿no? Con las modificaciones que ha ido sufriendo a lo largo de estos 20 y pico de años de vigencia. El órgano del Estado encargado de investigar, el órgano encargado de reconstruir la verdad histórica de lo que pasó, el que dirige la investigación, se llama Ministerio Público Fiscal. Y el Ministerio Público Fiscal es parte del proceso penal, es una parte. La otra parte es el imputado y su defensor. Entonces, tenemos por un lado al Ministerio Público Fiscal y por otro lado la otra parte, que es el imputado, que pueden ser uno o varios, y sus abogados defensores, que pueden ser uno o varios. Todo imputado de un delito, toda persona que es acusada de haber cometido un delito, por principio constitucional y todos los tratados internacionales que hay en la materia, todo le garantizan la defensa técnica por parte de un abogado en forma gratuita. Con lo cual, si a mí me acusan de un delito, yo cuento con un abogado defensor gratis que me pone el Estado. Son las defensorías oficiales. Si quiero pagarle a un abogado, puedo hacerlo. Y contrato en forma privada a un defensor particular. Si mi amigo es abogado y no me cobra, también lo puedo nombrar mi defensor. Y no pago, pero eso es un acuerdo estrictamente privado. Es decir, que el imputado tiene un defensor particular a partir de un convenio privado que celebre con ese abogado, y si no lo tiene, el Estado le garantiza desde el minuto cero de la imputación y de la investigación un abogado defensor. El Ministerio Público Fiscal, que es la parte acusatoria, está integrado por los fiscales. El jefe administrativo y jerárquico del Ministerio Público Fiscal es el Procurador General.
Es una persona que tiene su despacho en La Plata, es el Procurador General ante la Suprema Corte, es un tipo. De él dependen los 20 fiscales generales departamentales. Cada departamento judicial tiene un fiscal general, que es el jefe de los fiscales de grado. El Ministerio Público Fiscal entonces está integrado por fiscales. Los fiscales en cada departamento tienen un jefe. Cada fiscal es titular, es el responsable de lo que se llama Unidad Funcional de Instrucción, UFI. El término coloquial es UFI. Esto data del 98 y la informática estaba cobrando mucha manija, con lo cual hay mucha terminología en esta ley que tiene que ver con lo informático y las siglas. Entonces la fiscalía se llama... No, ¿qué hago? Ah, no. ¿Están ingresando, decís? Perdón, ¿eh? No. Estaban preguntando en el grupo, entonces, perdón. No, está bien, está bien. Entonces, lo que antes se lo conocía como fiscalía, ahora se lo conoce como UFI. Pero sabemos nosotros que UFI es Unidad Funcional de Instrucción. El proceso penal está dividido básicamente en 3 etapas. Vamos a analizar primero las 2 primeras etapas del proceso penal. Una primera etapa que es de investigación o instrucción, es decir, el concepto de instrucción no lo tomen como el de enseñanza o el de entrenamiento. Instrucción es investigación. En esta primera etapa, las partes que son el fiscal, la UFI, por un lado, y el imputado y su defensor por el otro, siempre tengamos esta idea, ¿no? Que el imputado nunca viene solo. Siempre es el imputado y su defensor. Son como siameses que están pegados ahí. Entonces, las partes, en esta primera etapa de investigación, actúan bajo la tutela de un tercero imparcial que se llama juez de garantías. Juez de garantías. Entonces, ¿quiénes son las partes en la primera etapa del proceso penal? La UFI por un lado, el imputado y su defensor por otro, y el tercero imparcial es el juez de garantías. ¿Para qué está el juez de garantías? Para garantizar, para velar por el cumplimiento de la ley. Y en materia penal, particularmente, la ley otorga a los ciudadanos una cantidad de garantías que nos protegen de la acción punitiva del Estado. El Estado tiene el monopolio de la violencia, es decir, a vos te pueden meter preso, te pueden llevar a una cárcel y encerrarte a perpetuidad, por toda la vida, pero para que eso ocurra en forma legal, para que no sea una ilegalidad y un delito, esa prisión perpetua tiene que haber estado decidida por un tribunal público después de haberse sustanciado un juicio penal, ¿sí? Y después de que se hayan agotado todas las instancias de apelación de la sentencia. Pero vaya si no es violencia eso. Encerrar a un tipo a perpetuidad en una jaula es un acto de violencia. Esa violencia es privativa del Estado. Nadie fuera del Estado puede hacer las cosas que se hacen en materia penal. Y si las hiciere, estaría cometiendo un delito. Nadie se te puede meter a vos en tu casa, pero si hay una orden de allanamiento, la policía te rompe la puerta y se mete y te revisa todo. ¿Se entiende a dónde voy? Yo tengo la libertad de caminar por la calle alegremente, sin ningún problema y nadie me puede interrumpir. Pero si un policía tiene la orden de detención, que un juez ordenó que a mí me detengan, el policía viene, me mete las esposas y me lleva a la comisaría y de ahí al juzgado. Y por más que yo patalee y le explique, no, tengo una reunión con Zoom, con los médicos del colegio médico, no importa, porque hay una orden de detención y me lleva igual de prepo. Eso se llama poder punitivo del Estado. Es exclusivo del Estado y es legal. Es legal cuando se cumplen estas garantías de las que estamos hablando. Quien tutela por esas garantías es el juez de garantías en esta primera etapa. Una consulta. Sí. Con respecto al secreto de sumario, ¿cuánto tiempo se puede mantener? O
sea, ¿cuál es el tiempo que tienen para mantener el secreto de sumario? Bien, en la provincia son 48 horas, nada más. Ah, poco, sí. En el ámbito de la justicia nacional, es decir, capital federal o la justicia federal, creo que es un poquito más amplio, la verdad que no lo sé. Es decir, no me lo acuerdo. No me acuerdo, pero Está igual bien. es bastante acotado eso, porque los procesos son públicos. Es más, hay cierta, ahora con la informática, la investigación penal de esta primera etapa del proceso, la investigación, se plasma en lo que antiguamente se llamaba expediente o causa. Bueno, ahora se llama IPP, con este tema que mencionábamos recién de las siglas, IPP, Investigación Penal Preparatoria. La IPP la maneja el fiscal y está en la UFI. Y ahora, hoy, desde mayo de este año, es decir, hace poquito, la IPP ya ni siquiera está en la UFI, no está físicamente en ningún lado, está en el sistema informático del Ministerio Público. Con lo cual es público, todo el mundo tiene acceso. Existen sí ciertas trampitas, entre comillas, ciertos recursos informáticos que hacen posible, si el fiscal está investigando a una banda criminal y tiene que pedir 10 allanamientos, no está bueno que eso sea público, que cualquiera se entere que el fiscal va a allanar 10 domicilios. Bueno, Claro. existen instrumentos informáticos que le dan cierta privacidad a esos actos. Pero una vez que el acto fue llevado adelante, una vez que el allanamiento se hizo, automáticamente se convierte en público y está en el marco de la causa digital o IPP. ¿Sí? Cada vez más, vos me preguntas por el secreto de sumario, cada vez más estas atribuciones que tenía el Estado frente a la indefensión de los ciudadanos o de los imputados, cada vez se acortan más en pos de las garantías individuales. Cuando un fiscal tiene que meterse con algún derecho constitucional de una persona, es decir, cuando necesita privarlo de su libertad, aunque sea momentáneamente, cuando necesita allanarle la casa, cuando necesita el fiscal interceptar correspondencia o pinchar un teléfono, ¿no? Que es la forma más actual de la antigua interceptación de correspondencia, porque ya correspondencia escrita prácticamente no hay. Es decir, cuando un fiscal se mete con alguno de los derechos constitucionales de los ciudadanos, como son la libertad ambulatoria o la intimidad del domicilio o de la correspondencia, cuando un fiscal tiene que cercenar alguno de esos derechos, para que eso sea legal, se lo tiene que pedir al juez de garantías. ¿Se entiende? Quizás me estoy explayando mucho. El código también prevé situaciones, porque hay todo un fantasma respecto de esto, respecto de las garantías y los jueces garantistas, y de que los delincuentes, y que no hay derechos para las personas y sí para los delincuentes. Bueno, está todo está todo bastante bien reglamentado, y es mentira de que la policía tiene las manos atadas y de que los fiscales no pueden hacer nada. Todo eso son, yo me atrevo a decir, son falacias, quizás mediáticas. Lo cierto es que la ley procesal prevé un montón de supuestos a través de los cuales estas garantías constitucionales pueden ser afectadas aún sin la supervisión del juez de garantías. Se requiere la supervisión posterior. Por ejemplo, se escuchan ruidos de auxilio, pedidos de auxilio desde dentro de una casa. El policía que pasa por la puerta puede entrar, puede patear la puerta y meterse, porque escucha ruidos de auxilio, pedidos de auxilio. Y eso no es ilegal. Así hay un montón de supuestos que la ley prevé. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta, en claro, espero que quede claro, es que las partes son, en esta primera etapa de la IPP o investigación, el titular de la UFI, que es el fiscal, por un lado, el imputado y su defensor por otro, que actúan bajo la tutela del juez de garantías. La investigación penal preparatoria, es decir, esta primera etapa del juicio penal, dura un plazo, no puede una investigación durar años.
O sí, mientras no haya una imputación concreta a una persona. ¿Cómo es esto? Cuando una persona está imputada formalmente de la comisión de un delito. Bueno, cuando se le recibe declaración como imputado. Ese es un acto procesal trascendente para el proceso penal, porque a partir de que se le recibe declaración a una persona en calidad de imputado, no de testigo, de acusado, cuando se le recibe declaración al imputado, a partir de ahí el fiscal tiene el plazo máximo de 10 meses para resolver la situación procesal, que ahora vemos qué es. ¿Se le puede recibir declaración de imputado a una persona estando en libertad o estando detenida? Es indistinto eso. Digamos, lo que manda en cuanto a los plazos es la recepción de la declaración como imputado. ¿En libertad o preso? A partir de ahí, el fiscal tiene 10 meses para resolver la situación procesal. ¿Qué significa resolver la situación procesal? Elevar la causa a juicio, con lo cual abre la segunda etapa del proceso, o pedir su sobreseimiento. Es decir, se le recibe declaración a una persona a la que se le está acusando de haber cometido un delito. La persona se defiende si quiere hacerlo. El fiscal tiene 10 meses para acumular prueba, para demostrar en juicio que esa persona es el autor del delito. Se cumplen los 10 meses y no hay prueba suficiente. El fiscal entiende que no hay mérito para llevarlo a juicio. O el imputado presentó prueba en su descargo, en su defensa, que demuestran que no tuvo nada que ver con el hecho que se le imputa. Bueno, se pide su sobreseimiento. Es decir, borrón y cuenta nueva, acá no pasó nada, perdóneme señor, usted está sobreseído. ¿Sí? Si la causa es elevada a juicio, se abre lo que dijimos, la segunda etapa del proceso. La primera etapa de investigación, la segunda etapa de juicio. El juicio es oral y público. Algo que no dije. La primera etapa del proceso penal es escrita en el marco de la IPP. La segunda etapa, que es el juicio, es oral. Y siempre es de oficio, no a pedido de parte. El fiscal tiene que impulsar la investigación. Que si bien el fiscal es una parte, está obligado a actuar e impulsar la investigación. Cuando la causa es elevada a juicio, interviene otra autoridad como tercero imparcial. Las partes siguen siendo el misma, el fiscal que acusa, el imputado y su defensor, pero aquel juez de garantías de la primera etapa es reemplazado por otros jueces. Y acá se bifurca el camino. Según la gravedad del delito del que estamos hablando, el delito que se está investigando, del delito que está imputado al sujeto, al ciudadano, según la gravedad del delito, hay delitos correccionales o delitos criminales. Si estamos hablando de un delito correccional, es decir, un delito no tan grave, el tercero imparcial que va a reemplazar al juez de garantía se llama juez en lo correccional. Si estamos hablando de un delito criminal, es decir, los delitos que son más graves, el juez de garantías es reemplazado por un tribunal oral en lo criminal. Y el juicio, en ambos supuestos, correccional o criminal, se celebra como nos tienen acostumbrado en las películas norteamericanas. Es audiencia, una o más de una, según la complejidad del caso, audiencias orales y públicas, en donde se citan a los testigos, se citan a los peritos, se evacúan todas las pruebas. En el ámbito penal hay libertad probatoria, es decir, no nos tenemos que quedar con esa idea que teníamos del civil y comercial o de los otros fueros, en donde la prueba es testimonial o es confesional o es pericial. Hay amplitud y libertad probatoria. Cualquier cosa que sirva para probar un hecho es admisible. En esta segunda etapa de juicio, sea correccional o sea criminal, va a terminar con una sentencia del juez o del tribunal. Y esa sentencia puede ser condenatoria, fulanito es culpable, o absolutoria, fulanito no es culpable. Se lo absuelve. ¿Se entiende? Ese es
el caminito que nos traza la ley 11.922. Y sí, los peritos que intervienen en el ámbito de la justicia criminal son peritos oficiales, o de la asesoría pericial, o de policía, médicos de policía, o médicos o profesionales del Ministerio Público Fiscal. Acá en Lomas particularmente hay un instituto forense que cuenta con peritos médicos, que son los que hacen las autopsias de los cadáveres, y otros tipos de estudios que se les piden respecto de personas que están con vida. Son los que analizan las historias clínicas cuando hay que establecer alguna cuestión de mala praxis profesional. Pero también hay perito calígrafo, hay peritos balísticos, peritos planimétricos, hay bastante variedad de especialidades periciales en el cuerpo forense, en el Instituto de Ciencias Forenses Departamental Lomas. En otros departamentos judiciales no hay tantos. Hay departamentos judiciales que ni morgue tienen y piden prestado o al hospital o a otro departamento judicial vecino. Lo que no quita que si bien el grueso de la labor pericial es desarrollada por funcionarios públicos, lo que no quita la posibilidad de la actuación de los peritos de la nómina de la Corte que van a integrar ustedes, en tanto peritos de parte. Ustedes saben que inscribirse ante la Suprema Corte los habilita a actuar también como peritos de parte. ¿Y el perito, cómo se accede a ser perito de parte? Bueno, una de las partes los convoca a ustedes con nombre y apellido. Específicamente, una parte propone al doctor, acá leo Darío Ascani, por caso, lo propone como perito de parte. Va a ser requisito, figura en la nómina, pero el perito de parte tiene un acuerdo privado con la parte. ¿Se entiende? Y el perito de parte generalmente trabaja con un bufete de abogados o con uno o más abogados de su confianza que lo convocan como perito de parte. Y en tanto perito de parte, de acuerdo a qué instancia del proceso lleguen, va a ser las labores periciales que puedan desarrollar. El Código Procesal Penal establece que la autopsia de los cadáveres es obligatoria en caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad. La muerte es violenta bajo 3 supuestos. El suicidio, el homicidio o el accidente. Esa es la muerte violenta. Y puede pasar que haya mera sospecha de criminalidad, es decir, la forma en que se presentan los hechos, la forma en que fue encontrada la persona sin vida, hace dudar a cualquier médico, entonces no hay quien firme un certificado de defunción, porque el médico no le consta, no hay un médico de la familia, hay algún revoltijo en el lugar, o hay alguna lesión que lo hace sospechar al médico de policía que fue el lugar del hecho, o al médico de la ambulancia que fue convocado por la familia, lo hace sospechar y dice, no, acá hay sospecha de criminalidad. Entonces se le da intervención a la justicia penal. Y en ese caso es obligatoria la autopsia. Ustedes bien saben, porque más allá de que quizás no tengan la especialidad de legista, tengo entendido que es una materia de grado, ¿no? Medicina legal. Sí, es una materia de grado. Bueno, el informe de autopsia lo que tiende a determinar es la causa, mecanismo y manera de la muerte. En lo posible la data y la causa, mecanismo y manera. Y una pregunta con respecto a nuestra labor ahí, a ver si me ayudas con este dato. Con respecto a las pericias, por ejemplo, en comparación con las que son laborales o bueno, el fuero civil, que uno se atiene a los puntos de pericia. En el caso penal, digamos, si uno ve un dato que considera que es revelador, se escribe y se puede, o sea, pueda figurar como nueva prueba, digamos, para que se investigue. Totalmente, sí, totalmente. Por eso iba. Ustedes pueden encontrarse, porque lo habitual, ¿qué es lo que pasa?
aparece un muerto en un lugar o alguien mata a una persona o a más de una persona en algún hecho violento, en la salida de la cancha de fútbol, un robo callejero o adentro de una casa. Cuando hay un muerto va la policía, necesariamente. Y si no llegó la policía, algún familiar o alguien que va a llamar a la policía y va a intervenir la policía. Y si antes de que llegue la policía llega el médico de PAMI y ve que el señor tiene un agujero en la cabeza, como que le metieron un tiro, va a llamar a la comisaría porque está obligado a hacerlo. Entonces, interviene el médico de policía, porque policía tiene médicos, peritos médicos que van al lugar del hecho, y en función de eso, ese informe pericial que elabora el médico de policía se complementa con la autopsia. Por eso siempre nos enseñan que lo ideal es que el mismo médico que fue al lugar del hecho sea el que hace la autopsia, y nunca ocurre eso. Digo, ustedes, como peritos de parte, que pueden llegar a ser, lo más probable es que sean convocados al conocimiento de la IPP una vez que la pericia ya está hecha, una vez que la autopsia está hecha. Generalmente pasa eso. Se le imputa el homicidio a una persona determinada. Su abogado propone como perito de parte a alguno de ustedes. Y la autopsia ya se hizo. Si no se hizo, la pueden presenciar como perito de parte. La pueden presenciar. El médico autopsiante deja constancia de su presencia y ustedes elevan su dictamen con absoluta legitimidad profesional. Elevan el dictamen que podrá coincidir o no con el del autopsiante, y todo eso será materia de valoración probatoria posterior. ¿Se entiende? Por eso vos me decías, ¿qué pasa si yo veo algo que nadie dice? El informe de autopsia, vos tenés el informe de autopsia, y el cadáver, cuando se le hace una autopsia, cuando la autopsia es obligatoria, o eso, por muerte violenta o sospecha de criminalidad, el cadáver deja de ser de la familia de los deudos y pasa a ser del fiscal. Es así, opera de ese modo. Y si el cadáver es del fiscal, el fiscal siempre prohíbe la cremación, porque estamos investigando quién lo mató o de qué murió. Entonces, quizás a este cadáver lo necesite para hacer más pruebas. Se hace la autopsia y el perito de parte, al día siguiente de hacerse la autopsia, la lee y considera que hay cosas que no las dijo, que hay signos en el cadáver que el médico autopsiante los vio, los advirtió, los describe, que pueden determinar algo que después no mencionó. Es decir, puede haber falencias profesionales que el perito de parte advierte. En ese caso, las va a objetar, lo va a decir, o puede pedir una reautopsia, y si estamos dentro del plazo en donde todavía no operó la reducción del cadáver, digamos, si es posible hacer una segunda autopsia, se hará. Esto es bastante habitual que pase. Entonces tenemos una autopsia y a los 3-4 días de nuevo. Se exhuma el cadáver y se lo autopsia nuevamente. Y ahí sí va a estar el perito de parte que no estuvo en la primera autopsia, pero advirtió falencias que requirieron de esta segunda autopsia a su pedido. Y se hace. Y si el perito de parte advierte alguna irregularidad tal que pueda constituir una falsedad ideológica de instrumento público, por ejemplo, porque un informe pericial de un perito oficial es un documento público. Y si ustedes advierten una animalada, es decir, advierten un error que los hace pensar en que el perito está mintiendo en su conclusión, para favorecer a alguien o desfavorecer a alguien, lo denuncian. Están diciendo, yo advierto que acá el perito está diciendo esto en forma equivocada, y podrán establecer inclusive si eso es deliberado o accidental, es decir, si el perito se equivocó o deliberadamente omitió tal cosa, pero eso ya, digamos, son tantos los supuestos que puedan darse que escapa a esta charla, ¿se entiende? Pero digamos que la labor profesional de cada uno de ustedes es amplísima en este punto. En tanto perito de parte están llamados a custodiar por los intereses de su parte en el ámbito de la investigación. Déjenme espiar a ver qué otra
en qué otro supuesto pueden ser convocados como peritos. Por lo demás es muy parecido a las causas de excusación y recusación que vimos en materia civil y comercial, es bastante parecido. Y hay algunas otras cuestiones que vamos a necesitar más tiempo, como son la prohibición de declarar. Eso lo vamos a ver en el próximo encuentro. Y toda una cuestión que tiene que ver con quiénes son los interesados en el marco de un procedimiento penal, que es bastante intrincado como está redactado en la ley y bueno, requiere de un tiempo mayor, así que siendo las 6 de la tarde, los invito a despedirnos. No sé si tiene alguna pregunta. Bueno, ok. Acá Fernando, ¿y cómo hago? Sí, te hago. Hola. Sí. Me quedé. Una pregunta que me pendiente de mucho tiempo antes. En la parte de honorarios, cuando vos decís, bueno, que si el juez lo regula y después, bueno, hay que ir a cobrarlo, y si no se cobra, hay que hacer una especie de contrajuicio, digamos, una especie para ir a buscar esos honorarios. Por ejemplo, en el caso penal o en el caso de que se litiga sin gastos, y el que pierde el juicio, digamos, no tiene con qué afrontar esos gastos, o el que pierde el juicio va preso y por lo general son indigentes, o no tiene con qué, no cuenta con nada, no solo para el gasto de perito, sino del gasto de todo el juicio. ¿Cómo se paga eso? ¿Quién paga? ¿O cómo queda todo en la nada? Como, como Queda las obras ahí, sociales. claro. Si la obra social no te paga, Claro, sí. fuiste. En materia penal puntualmente, más si estamos diciendo que ustedes serían, porque los peritos que intervienen son peritos oficiales que cobran un sueldo mensual, el médico de policía o el del Ministerio Público. Ahora, si ustedes son convocados como perito de parte, la práctica profesional generalmente indica que en materia penal cobran por adelantado, o por lo menos una parte. El abogado lo mismo, y eso es un acuerdo privado que es inobjetable. Al abogado o al perito, cuando sale la sentencia, le van a regular honorarios. En materia penal, generalmente el profesional ya los cobró, porque como decís vos, y si va preso, ¿quién me paga? Si bien depende de quién te contrata y quién es el que termina preso, porque si es una persona solvente, un comerciante, un empresario que tiene de dónde sacar, es más fácil después de cobrar. Pero como te digo, es decir, si vos vas a trabajar como perito de parte, generalmente vas a cobrar por adelantado, o por lo menos el grueso por adelantado. Si vas a trabajar como perito de la nómina, tenés que esperar la regulación y la condena en costas de quien te va a tener que pagar. Y bueno, sí, tiene que ser solvente, tiene que ser alguien a quien se le pueda cobrar de algún lado. Quien tiene un trabajo en blanco se le puede embargar una parte del sueldo. Quien tiene un comercio se le puede embargar la recaudación de la caja del comercio. Quien tiene alguna propiedad se le puede embargar y eventualmente llevar a remate, a subasta pública, o con un auto, un automotor, una embarcación, lo mismo. Pero sí, hay mucha gente que no tiene nada de nada de donde sacar. O si es una persona jurídica, una empresa, y va a la quiebra. Y bueno, vos sos acreedor de esa empresa, en tanto tenés honorarios regulados, y vas a tener que ir a la cola de los acreedores junto con lo de la quiebra, ¿no? Pero bueno. Otra de las cosas, acá en la forma oculta pero presente. Otra de las cuestiones que escuché en la pregunta del compañero tiene que ver con el beneficio de litigar sin gastos, ¿no? El beneficio de litigar sin gastos es una concesión que le da la justicia para no pagar las costas del juicio mientras se está litigando. Por eso el beneficio de litigar sin gastos, ¿no? Si el que pidió el beneficio es la parte perdidosa, o sea, al final del juicio va a tener que pagar las costas que le son computadas en su contra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque hay un error ahí también, ¿no? Y después, claro, también nos equivocamos o pensamos, por ahí no en una... Yo creo que se escucha bien, ¿no? Se escucha bien. Una problemática que está con respecto a
que también lo vemos en el adelanto de gastos, ¿no? ¿Quién paga el adelanto de gastos? La parte que pide la pericia, eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces pasa, como recurso que tenemos los abogados para también ayudar a los peritos a que cobren sus honorarios, o sus adelantos de gastos, porque nos conviene para el desarrollo del pleito, y a veces cuando es un perito designado de oficio es medio como poco ético ir a hablarle sobre sus honorarios mientras se está produciendo la prueba, o anterior. También tiene que ver con la parte que pidió, cuando uno hace la etapa probatoria, ¿no? Ya desde antes, por ejemplo, solicita que se designe de oficio perito médico. Y la otra parte puede no decir nada, puede designar de su parte también un perito médico, o puede suscribirse a la misma pericia que pidió la otra parte. Entonces, de alguna manera también la está pidiendo. No es que porque se suscriba no la está pidiendo. Y a veces ese es un recurso que no se ve como para que el perito pueda acceder a un adelanto de gastos de parte de la otra parte que no pidió la pericia. Porque la está pidiendo... sí, los dos, como que se asocian al pedido. Se asocian en el pedido, entonces de alguna manera se convierten en solidarios. Eso ténganlo en cuenta porque en el ejercicio a veces pasa, ¿no? Sobre todo cuando se trata de peritajes que se hacen en el derecho laboral, donde hay un principio de gratuidad de parte del empleado. Entonces el empleador a veces podría correr con algún gasto de adelanto que pueden ustedes pedir, si no, están impedidos muchas veces de tener ese adelanto. Pero bueno, eso siempre es durante el pleito. Ahora, una vez que finaliza, bueno, la parte perdidosa va a pagar, y eso que vaya a pagar la parte perdidosa lo va a hacer en función de su patrimonio, y su patrimonio puede estar limitado a lo que tenga. Y entonces, bueno, hay otros recursos jurídicos, por eso se hace en un juicio separado, ¿no? Que también decía el compañero y preguntaba, si no me pagan los honorarios, bueno, tendré que abrir un juicio ejecutorio distinto, con el patrocinio de un abogado, para poder reclamar eso por lo cual no recibí el pago. ¿Se entiende? Cualquier duda igual. Sí. Y si no hay de dónde pagar, no lo vas a cobrar. Es así. Sí, sí. Esa es por eso decía yo la frasecita esa de, ¿cómo se llamaba el libro ese de modelos de escritos? Garnick, Miguel Garnick. Claro, y arrancaba con eso. Para que haya justicia tiene que haber un condenado en costa solvente. Porque... Claro, si no... Claro, a mí me lo condenan a que me pague una indemnización millonaria por lo que me hizo, pero si no tiene con qué pagar, no lo cobro. Y tiene que ser solvente al momento de la sentencia, porque yo tengo algunas lindas sentencias que las tengo en cartelito de algunas compañías de seguro que han fundido después del proceso, y bueno, tampoco tengo una sentencia de millones de pesos y no hay manera de cobrarlo, ¿no? Hay que entrar en la quiebra y con todo lo que implica. Pero bueno, sí, eso es parte de nuestro desarrollo en este país, ¿no? Es pérdida de ganancia del perito también en algún momento. Bueno, doctores, muy amables por la atención, espero que haya servido. En el próximo encuentro seguimos con el proceso penal y ya lo terminamos, les prometo. Y vayan colectando dudas para ir evacuando. Gracias.